Buenas noches, comunidad de Entre Sombras. Hoy les traemos algo diferente a lo que solemos escuchar en el canal. La historia de las Poquianchis. Un caso que marcó para siempre a México y que, hasta el día de hoy, sigue generando escalofríos. Este relato lo abordaremos con todo el respeto hacia lo sucedido, porque no se trata de una simple leyenda, sino de un capítulo real y oscuro que dejó huella en nuestra historia. Si están listos, comencemos. En México, hay nombres que con solo escucharlos despiertan un escalofrío, y uno de ellos es el de las Poquianchis. 4 hermanas se convirtieron en protagonistas de uno de los capítulos más oscuros y perturbadores de México. Detrás de sus puertas se escondía un mundo de sufrimiento, engaños y muerte. Lo más inquietante no es solo lo que hicieron, sino cómo lograron ocultarlo durante tanto tiempo. Los rumores corrían en el pueblo, los vecinos escuchaban cosas, sospechaban, pero el miedo a descubrir la verdad los mantenía en silencio. Hoy, al recordar su historia, se entiende por qué todavía se les considera un símbolo del horror en México, porque nos muestra que a veces la verdadera pesadilla no proviene de lo sobrenatural, sino de lo que los seres humanos son capaces de hacer. En los rincones entre los estados de Guanajuato y Jalisco, 4 hermanas se movían con una calma inquietante. No eran brujas, ni espectros, pero lo que escondían era tan aterrador como cualquier leyenda. El pueblo las veía como mujeres comunes, siempre juntas, siempre discretas. Nadie imaginaba que, tras esa fachada, comenzaba a levantarse un imperio de dolor. Todo empezó con promesas. Las hermanas buscaban a familias pobres, padres desesperados que soñaban con un futuro distinto para sus hijas. Les ofrecían trabajo, techo, comida. Parecía una salida, un respiro en medio de la miseria. Pero esas promesas eran solo cadenas invisibles. Una vez que las jóvenes cruzaban la puerta de aquella finca, ya no volvían a salir. Los vecinos empezaron a notar cosas extrañas. Cada cierto tiempo, nuevas muchachas aparecían en la casa. De noche, cuando el viento soplaba fuerte, algunos juraban escuchar llantos apagados, como si las paredes mismas trataran de contener el dolor. Pero nadie decía nada. El miedo pesaba más que la compasión. Dentro, las muchachas descubrieron demasiado tarde que no había escapatoria. Los pasillos eran fríos, las puertas siempre cerradas, y la obediencia era la única opción. La esperanza se iba consumiendo, como una vela que se apaga lentamente. El pueblo entero guardaba silencio, un silencio cómplice, cargado de temor. Así comenzó a crecer la oscuridad, no en los bosques, no en las leyendas, sino en una finca cualquiera, donde las sombras eran reales y el horror llevaba nombres y rostros de carne y hueso. Las puertas de aquella finca se cerraban con un ruido seco, y con él también se apagaban las esperanzas de las muchachas que habían llegado con sueños de un futuro mejor. Afuera, el sol seguía su curso. La vida del pueblo continuaba con normalidad, pero adentro, todo era distinto. El ambiente estaba impregnado de un silencio incómodo, solo interrumpido por los murmullos de las jóvenes, que poco a poco se iban apagando. El tiempo ahí parecía no tener sentido. Los días eran idénticos, fríos, repetitivos.
Las ventanas estaban cubiertas y los pasillos oscuros parecían nunca terminar. El miedo se instalaba rápido. Cualquier intento de rebeldía se pagaba caro. Los castigos eran brutales, diseñados para quebrar la voluntad. El llanto no era una excepción, era una constante. Las risas que alguna vez tuvieron aquellas jóvenes se convertían en ecos apagados, sofocados por la desesperanza. Las hermanas se movían entre ellas con autoridad absoluta. Nadie discutía sus órdenes. Nadie se atrevía a mirarlas directamente a los ojos. El control que ejercían era total. Un poder alimentado por la crueldad y el terror. De noche, los rumores tomaban forma. Se decía que los gritos podían escucharse más allá de las paredes, que los vecinos llegaban a percibirlos en la distancia, pero preferían convencerse de que eran ruidos del viento o de los animales del campo. Nadie quería aceptar que, a tan solo unos pasos de sus hogares, existía un lugar donde la oscuridad se había vuelto rutina. La finca se transformó en una prisión sin barrotes, un sitio en el que el dolor era la norma y la esperanza se extinguía día tras día. Y lo más aterrador era que todo ocurría bajo la mirada indiferente de un pueblo que eligió callar. El pueblo vivía con los ojos abiertos pero con la boca cerrada. Todos veían, todos escuchaban, pero nadie decía nada. La finca de las hermanas se había convertido en un lugar del que se hablaba en susurros, como si nombrarla en voz alta atrajera desgracias. Algunos vecinos juraban que, de madrugada, el aire arrastraba lamentos que helaban la sangre. Otros aseguraban haber visto sombras tras las ventanas, figuras de muchachas que parecían pedir auxilio. Y aunque las sospechas crecían, el miedo a enfrentarlas era aún mayor. En las cantinas, entre copas, se comentaba lo que ocurría en aquella casa, pero apenas alguien subía la voz, el resto lo mandaba callar. Era como si todos hubieran firmado un pacto silencioso. No mirar demasiado, no preguntar demasiado, no arriesgarse demasiado. El poder de las Poquianchis no se basaba solo en su crueldad, sino en la complicidad involuntaria de quienes preferían ignorar lo evidente. La oscuridad no solo estaba detrás de esas paredes, también habitaba en cada persona que eligió guardar silencio. Así, poco a poco, la finca se convirtió en una leyenda viva dentro del mismo pueblo. Nadie quería acercarse, nadie quería hablar, pero todos sabían lo que allí ocurría. Y el silencio, más que protegerlos, solo permitió que el horror siguiera creciendo. El silencio que durante años había protegido a las Poquianchis comenzó a resquebrajarse. Lo que los vecinos murmuraban en secreto, lo que las familias sospechaban sin atreverse a confirmar, finalmente salió a la luz. Fue un hallazgo macabro, un golpe brutal para quienes aún creían que todo eran rumores exagerados. Tras investigaciones y denuncias aisladas, las autoridades se toparon con pruebas imposibles de ignorar. La finca, que por fuera parecía una propiedad más del campo, escondía en su interior escenas de auténtico horror. Restos humanos enterrados en el terreno, habitaciones donde la desesperación había quedado impregnada en las paredes, y testimonios de muchachas que lograron escapar, describiendo un infierno del que pocos podían hablar sin romperse en llanto. La noticia se esparció como fuego. El país entero volteó a ver aquel rincón de Guanajuato, incrédulo ante la magnitud de lo descubierto. Los periódicos llenaron sus portadas con titulares que parecían sacados de una novela macabra.
Y los habitantes del pueblo, que alguna vez callaron, ahora se sumían en un miedo distinto, el de reconocer que habían vivido junto al horror y lo habían permitido. El caso de las Poquianchis dejó de ser un rumor, se convirtió en una verdad imposible de ocultar, en un recordatorio aterrador de lo que la maldad humana puede llegar a construir en silencio. Con el paso del tiempo, el caso de las Poquianchis dejó de ser solo una noticia. Se transformó en un mito, en una herida abierta en la memoria colectiva de México. Sus nombres quedaron grabados junto a la palabra horror, y su historia cruzó generaciones como una advertencia de lo que la maldad humana puede alcanzar. En los pueblos de Jalisco y Guanajuato, su recuerdo sigue vivo. Algunos aseguran que las antiguas fincas donde todo ocurrió aún desprenden un aire pesado, como si el dolor de aquellas jóvenes hubiera quedado atrapado entre sus paredes. Otros dicen que, de noche, cuando el viento sopla fuerte, todavía se escuchan lamentos que parecen venir de otro tiempo. Más allá de los juicios y de los titulares de la prensa, lo que realmente quedó fue la sensación de que el terror no siempre se oculta en lo sobrenatural. A veces habita en lo cotidiano, en los rostros comunes, en las personas que menos esperaríamos. Las Poquianchis pasaron de ser criminales a convertirse en una leyenda negra. Una historia que aún hoy provoca escalofríos, no solo por lo que hicieron, sino porque nos obliga a mirar de frente la oscuridad que puede nacer del propio ser humano. La historia de las Poquianchis no es un simple recuerdo del pasado. Es una advertencia que todavía resuena en la memoria. Nos recuerda que el verdadero terror no siempre habita en lo sobrenatural, sino en la maldad que puede ocultarse tras un rostro común, en una casa cualquiera, en la indiferencia de quienes prefieren callar. Más de medio siglo después, su sombra aún flota sobre México entero, porque lo más aterrador de esta historia no es lo que ocurrió dentro de aquellas paredes, sino saber que el silencio de muchos permitió que sucediera. Y quizá, en ese silencio, se esconde la lección más oscura. El horror no siempre grita. A veces se disfraza de rutina y se alimenta de la complicidad. Aquí llegamos al final de este relato. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y comentar qué te pareció. Tu apoyo nos ayuda muchísimo a seguir trayéndote lo mejor del terror y las historias más oscuras. Queremos leerte en los comentarios. Cuéntanos tu opinión o si conocías esta historia. Gracias por acompañarnos en Entre Sombras. Y recuerda, lo más aterrador no siempre se esconde en lo sobrenatural.